Bueno, vamos a hacer repaso de las cosas, evaluar cómo están los diferentes sectores de la empresa privada. Nosotros tenemos casi que como un compromiso cada cierto tiempo, con frecuencia, diría mejor, que estar examinando, bueno, cómo va cuál sector, tal sector, y por ello la primera pregunta que te hago, ¿cómo va el sector inmobiliario nacional? Y bienvenido, Pablo, por supuesto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Siempre es grato estar acá contigo y compartir con tu audiencia. El sector inmobiliario, como el sector del país, se encuentra en este segundo trimestre de replanteamiento de metas. Definitivamente, la industria inmobiliaria en Venezuela, que fundamentalmente se basa en operaciones del mercado secundario en este momento, en una industria donde prácticamente lo que se está reciclando es el inventario existente. Al no haber nuevas construcciones de vivienda, no entran nuevas. Entonces constantemente estamos reciclando el mismo inventario. Pero podíamos observar, producto de una tendencia a una estabilización entre el 22, 23 y 24, donde había un mantenimiento del PIB en el orden entre el 3 y el 5% promedio, que la industria inmobiliaria daba números constantes. No crecíamos, no decrecíamos. Había Cierto equilibrio. Había un equilibrio, producto justamente de un crecimiento moderado del PIB en la economía, y eso influía en que existía de alguna forma, no un estímulo, existía una demanda que se podía traducir en este equilibrio en lo que se refiere al número de operaciones. Ese número de operaciones también afectaba, digamos, en las ciudades, en las principales metrópolis del país, incidía en que en algunas metrópolis tú podías observar un cierto incremento de los valores de comercialización de esos metros cuadrados. En el primer trimestre del 25 observamos con bastante atención, desde el primer momento se venían amenazas con respecto a la aplicación de la suspensión de licencias y sanciones que en nuestro caso específico se vieron mayormente afectados con la doble tributación de la exportación de nuestros productos. Eso afecta el flujo de caja del país, y en consecuencia, pues en el segundo trimestre hemos observado una cierta ralentización en el número de operaciones. Esto producto Eso es por temor, por inquietud, porque no hay certeza sobre qué puede ocurrir o qué decisiones se puedan tomar. Fundamentalmente eso es parte. Y sin duda alguna hay una afectación en el flujo de caja del país que hace que el consumo se haya disminuido a partir del primer trimestre. Sí, porque hasta, lo comentábamos antes de comenzar, Pablo, que hasta agosto, por allí, por decirlo de alguna forma, del año pasado había cierto equilibrio en el comportamiento económico, y eso tenía incidencia, ¿verdad? Repercutía en los diferentes sectores. Pero a partir de septiembre, sobre todo por el impacto en el mercado cambiario, comenzaron entonces los sobresaltos y comenzó otra vez la incertidumbre, y entramos a 2025 con un nivel de inquietud sobre lo que va a pasar con la economía venezolana, ¿no? Más temas internacionales que también repercuten, tema de sanciones, tema de ingresos, todo ello se entremezcla al final de cuentas. Y eso lo que produce entonces es al inversionista, porque la inversión inmobiliaria no es una inversión de mediano plazo, de corto plazo, disculpa. Sí. No es una inversión que compras una mercancía y la comercializas con, digamos, un tiempo de vida útil del comercio, de la negociación de corto plazo, 3 meses, 4 meses. Es una inversión de tiempo. Entonces, la gente piensa mucho más. Y sobre todo, Carlos, si no tenemos créditos hipotecarios, la banca no puede incidir para ayudar para el apalancamiento de las operaciones,
pues entonces la gente... El sector de la construcción, Pablo, está, bueno, prácticamente detenido, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, y eso, por supuesto, que repercute de inmediato en lo que pudiera ser su brazo ejecutor, que es el sector inmobiliario, al final de cuentas. Y encima, si no modificas, que también lo conversábamos antes de comenzar, un marco jurídico, si tú no cambias una serie de coordenadas jurídicas que pertenecen ya al pasado y que están superadas en el tiempo, pues ¿qué estímulo puede tener el constructor y los riesgos, además, que tiene de por medio, si se atreve a tomar alguna iniciativa? En el sector de la producción de viviendas es un sector multifactorial en las variables que inciden para que pueda existir una rentabilidad. O sea, no es que sencillamente tú compras un terreno, montas un edificio y ya tienes rentabilidad. No, aquí tenemos que analizar una cantidad de variables que influyen en el proceso de construcción, porque tampoco es un proceso de construcción inmediato. El proceso de construcción de vivienda es un proceso que puede estar entre 24 y 36 meses. Entonces, si no tenemos condiciones claras y aparte de eso tenemos un marco jurídico que hace completamente hostil el asumir el incentivo para poder obtener rentabilidades de los productores privados de vivienda, no existe. Y al no existir, pues estamos observando la migración de esa gran capacidad de producción, por ejemplo, en la producción de oficinas que tú puedes observar en zonas específicas de Caracas, como por ejemplo en la Merced, donde tú tienes un exceso de producción de metros cuadrados comerciales que por la propia condición del país, pues no absorbe la demanda. Te voy a interrumpir porque damos una pausa, Pablo. Vamos a regresar enseguida contigo para seguir conversando. Estamos con Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Calambres, agotamiento, insomnio. Pentamac de Arcoiris Laboratorio es la solución. Combina 5 sales de magnesio en una sola cápsula. La innovadora fórmula de Pentamac es de magnesio de alta absorción para tu bienestar integral. Digestión suave, más energía, descanso profundo, mente activa y corazón fuerte. Reduce el estrés y te da vitalidad. El poder del magnesio en una sola cápsula. Pentamac de Arcoiris Laboratorio. Bien, seguimos con Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria. Decías, bueno, sí, se han construido no solamente en la capital de la República, también en algunas ciudades, cierto elemento para construcción de oficinas, pero en fin, ese no es el leitmotiv, por decirlo de una forma, de toda la industria de la construcción y tampoco del sector inmobiliario. Ahora, la construcción de viviendas para la gente es lo fundamental, por eso es lo que está detenido, ¿no? Y ahí no se avanza, estamos totalmente estancados. Nosotros desde la Cámara hemos hecho grandes esfuerzos, hemos elevado la voz en las múltiples vitrinas que han nos han presentado permitido propuestas a la Asamblea Nacional, por ejemplo, o al gobierno, desde luego. Nosotros hemos estado en comunicación hasta antes del proceso electoral presidencial, estábamos en constante comunicación con el Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat y elevamos una propuesta que le presentamos al ministro en ese momento para que se contemplaran modificaciones específicamente para que tú veas en la ley de arrendamiento, porque observamos pues de que en el arrendamiento hay una oportunidad inmediata de poder sacar una buena cantidad de metros cuadrados que puedan incidir en una... Que están allí paralizados, ¿no? Bueno, Claro. porque la gente tampoco alquila, porque la gente tiene miedo, porque la gente piensa que le pueden quitar lo suyo, que fue producto de esfuerzo, fue tantas cosas. Bueno, eso es Que producto proteger a la gente, al propietario. de los desbalances que el marco jurídico produce. Cuando tú tienes un marco jurídico donde no existe un equilibrio entre el arrendador y el arrendatario, pues la respuesta natural es a que los metros cuadrados salen de la oferta pública del mercado y en consecuencia cuando tú vas a buscar una vivienda en alquiler, eso se produce una condición dramática para la familia, para las personas, para la independencia, para la evolución del ser humano normal. Entonces, nosotros hemos hecho incidencia a través de las múltiples vitrinas, como te digo, de opinión pública, Sí, sí. en tratar de decirle que desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela siempre estamos dispuestos a sentarnos tanto con el legislativo como con el ejecutivo para discutir
y hacer nuestras propuestas y elevar nuestras ¿Qué propuestas. les han dicho en términos generales cuando presentan algún planteamiento, Pablo? Fundamentalmente, las mesas son de comunicación. Sí. Existe siempre... Intercambio y entrega de propuestas. Existe siempre una iniciativa por parte del sector privado, que es la constante, de proponer las condiciones que nosotros consideramos pues pueden servir de una manera, pueden ayudar de una manera lógica, transparente y equilibrada a que se aumente o que se mejoren las condiciones para que toda la sociedad sea mejorada. Ahora bien, siempre estamos a la espera de la toma de decisión por parte de, en el caso del legislativo, pues el hecho del análisis de las leyes, y en el caso del ejecutivo, pues la aplicación de los decretos o acciones para que se puedan operar las soluciones que nosotros tratamos de llevar adelante. No vamos a dejar de influir, no vamos a parar. Nuestra función como representantes y órgano político del empresariado es actuar en políticas públicas, mantener nuestra presencia y tratar de influenciar para que las políticas públicas cambien. Y ante esta realidad, pues sencillamente seguiremos trabajando con bastante tosudez para que se pueda entender que en la situación actual que vive el país, la producción de vivienda no solamente es un elemento que condiciona o que puede presionar para que mejoren variables económicas, sino que condiciona situaciones sociales importantes. Fíjate una cosa, Pablo, hay un refugio, bueno, no será cuantioso, gigantesco, astronómico, ni mucho menos, pero hay un refugio importante en divisas que está en la banca nacional. ¿No pudiera trabajarse jurídicamente y legislativamente en modificación de leyes para poder utilizar esos recursos, se puedan prestar esos recursos para la construcción de vivienda? Incluso dentro de lo que es la segmentación social, no viviendas de alto lujo ni mucho menos, sino sobre todo por el déficit que existe para los sectores de menores recursos. Pero tienes que liberar ese dinero que está allí, ¿no? En divisas. Existe una masa importante depositada en divisas que debe ser liberada bajo las propias condiciones legislativas para que esto suceda. Fundamentalmente nosotros observamos que existe una reglamentación con respecto al encaje legal que hace imposible que la función principal de la banca, que es la intermediación financiera, se pueda construir o se pueda realizar con eficiencia, mientras exista una regulación tan fuerte con el encaje legal, indistintamente de las múltiples propuestas que podamos llevar con respecto a recursos, como tú muy bien lo planteas, a esa masa monetaria en divisas, para que se transformen en créditos para el estímulo de la compra o el estímulo de realización de vivienda, es absolutamente complicado. Entonces, tenemos que entender que los factores económicos se ajustan a realidades y que no necesariamente las condiciones de contraer vía legislativa las acciones económicas producen los resultados que se están esperando. Gracias por toda la información. Hay muchas cosas que todavía están pendientes para desarrollarlas, Pablo, pero es bien importante entonces que en próxima oportunidad podamos conversar de todo ello y tratar de orientar sobre todo, ¿no?, a nuestros televidentes en este caso. Bueno, llega el momento de realizar la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor.